Bueno, vamos a explicar el tema de cartografía, ¿sí? Hay que entender que la palabra cartografía nace del griego hartes, que significa mapa, y graphen, que significa escribir, ¿sí? Eh, Ahora, en el mundo actual, se le toma como una ciencia, como una subciencia de la geografía, para poder graficar lugares, lo que se conoce como la elaboración de mapas y también el uso de estos mismos, ¿sí? El que se encarga de hacer este tipo de trabajos se llama cartógrafo, ¿sí? Eh, se, le, se le define también como arte porque hay diferentes formas de elaborar o graficar ciertos lugares a través de mapas, ¿sí? Lo que se le conoce como proyecciones. Entonces, ¿qué son las proyecciones cartográficas? Es un sistema de representación gráfica que establece una relación ordenada entre los puntos de la superficie curva de la Tierra y los de una superficie plana. Los puntos se localizan auxiliándose en una red de meridianos y paralelos en forma de malla. A ver, hay que tener en cuenta que este tipo de proyecciones se dan de diferentes formas y de acuerdo al uso que se necesite, porque no es lo mismo hacer una gráfica de la parte costera o de la zona de terrenos de los continentes que hacer una proyección de la zona marítima. Son diferentes tipos de conceptos que se trabajan para poder generar este tipo de proyecciones. Entonces, hay que tener en cuenta que, como dice aquí, se generan a través de mapas. Entonces, estos mapas son herramientas imprescindibles en este mundo de ahora porque se han utilizado desde hace millones de años para poder guiarnos. Eh, ¿Por qué? Porque sirve para encontrar ciudades y ubicarse uno mismo en el lugar en el cual se encuentra. Eh, los viajeros lo utilizaban para poder encontrar ciertos lugares. Mayormente, como lo venía explicando en un inicio, eh, la- lo utiliza la geografía, pero la geografía no trabaja por sí sola porque necesita de qué, de la geometría, de la estadística y otras ciencias o disciplinas que se combinan para un estilo casi artístico en la generación de mapas, ¿no? Para que se vea de una forma estética y que este tipo de mapas también llevan eh, ciertos patrones o ciertas mediciones en las cuales deben ser generados. A ver, ¿cuáles son las propiedades de este tipo de proyecciones? Proyecciones equidistantes sí conservan las distancias, proyecciones equivalentes sí conservan las superficies, proyecciones conformes sí conservan las formas o lo que es mismo los ángulos, y no es posible tener todas las propiedades anteriores a la vez. O sea, utilizas uno de cada de este tipo de proyecciones para poder generar mapas. Es por eso que existen diferentes tipos de proyecciones para dependiendo de los lugares en los cuales tú quieres proyectar. No es lo mismo que no es la misma propiedad que se utiliza para generar un mapa de la zona polar, otra o un mapa de la zona ecuatorial o un mapa de la zona, no sé, pues o comparando los mapas de las zonas de Europa con las zonas de Sudamérica. No son las mismas proyecciones, son diferentes tipos de proyecciones o propiedades de las proyecciones. ¿Sí? ¿Qué tipo de proyecciones tenemos? Es dependiendo del punto, como lo venía explicando, el punto en el que se considere como centro del mapa, se distinguen las siguientes proyecciones. Proyección cilíndrica, que es esta proyección de aquí y que es la que aún se utiliza a pesar del, de los años en los cuales se comenzó a utilizar, la cónica y la polar y otros tipos de proyecciones modificadas. Vamos a empezar explicando la proyección cilíndrica. La proyección de Mercator también se le llama.
Es una proyección que ha revolucionado la geografía. Mayormente se utiliza para explicar casi todas las gran partes de la Tierra. Es bajo este tipo de proyección que se generan los mapas mundi. Obviamente, ¿qué pasa? Que este tipo de proyecciones también tiene sus fallas porque la zona más, se podría decir que no tiene casi ningún error, es la zona ecuatorial. Pero cuando se va alejando a la zona de los polos es donde se comienza a desfasar las escalas en relación a la realidad. ¿Sí? Entonces, pero a pesar de esto es una de las que más se utiliza para proyectar lugares. ¿Sí? A ver, tenemos la proyección cónica. Se obtiene proyectando los elementos de la superficie esférica terrestre sobre una superficie cónica tangente. Esto es lo que se ve aquí, situando el vértice en el eje que une los dos polos, aunque las formas presentadas son de los polos, los cartógrafos utilizan este tipo de proyección para ver países y continentes. O sea, si uno quiere hacer una proyección, un mapa de una zona específica, se solía utilizar la proyección cósmica, ¿no? Porque te da sin variar un poco el tamaño o tener errores a la hora de proyectar los continentes, que es lo que mayormente se utiliza. También se utiliza a veces para lo que es estos mapas marítimos, ¿no? Tenemos también la simutal. En este caso se proyecta una porción específica de la Tierra sobre un plano tangente al globo. O sea, se le pone una hoja debajo, vamos a ponerlo así, esto es la Tierra, se le pone una hoja debajo y a partir de eso se comienzan a dibujar las proyecciones que hay. Vamos a ponerlo así, es como que la visión que se tendría a partir de hacer una proyección azimutal es de dentro hacia afuera, ¿no? Es como que acá le ponga desde arriba le ponga una luz y a partir de la sombra que proyecta se comienza a dibujar la Tierra. Las proyecciones modificadas, o sea, en general son nuevas proyecciones que se han ido generando o una modificación o combinación de las tres anteriores explicadas. Tenemos la de Lambert, que es esta de aquí, y los mapas mundi elaborados según las proyecciones de Wickel Triple y el de Modway, ¿no? Que también es muy parecida a esta, solo que no tiene estas formas que está aquí. Pero las tres son muy parecidas a la hora de proyectar la Tierra. Tenemos también, si hablamos de cartografía, como se explicaba en un inicio, tiene que hablar de mapas. Entonces tenemos mapas topográficos, mapas especiales o mapas temáticos. Entonces, los mapas topográficos son aquellos que muestran las relaciones especiales entre los diferentes elementos geográficos. Mayormente aquí se ven las curvas de nivel, lo que se le llamaría, también se utiliza en lo que es el catastro, y un poco para tener una idea de cómo está distribuido el territorio y a partir de ello ir ordenándolo. Los especiales son las cartas de navegación marítima y los mapas de visión. Lo que yo decía en un inicio, que no es lo mismo proyectar en la parte de un continente que proyectar el mar o proyectar la zona aérea, ¿no? Los mapas temáticos, que incluyen descripciones de fenómenos geográficos como existen mapas de climáticos, existen mapas geológicos. Entonces este tipo de mapas son los que se conocen como mapas temáticos. ¿Sí? Estos son los mapas temáticos, topográficos, físicos y los políticos. Esos son más o menos los que se ven. Mira, este es un mapa de clima. Este es el mapa topográfico en el cual existen ciudades y curvas de nivel, ríos. Es la combinación de casi todo. O mejor dicho, esta es la base para llevar a los otros mapas, ¿sí? El político, donde solo se diferencian lo que son los países,
Sí, esta es la zona de Sudamérica. Los mapas temáticos son, mira, son diferentes tipos de mapas de acuerdo a la necesidad. Hay mapas anamórficos, o sea, que no llevan una forma común como se trabaja. Este es un mapa de curvas de nivel y que también se da con curvas de nivel y que también se utiliza para el tipo de radiación en las diferentes zonas de un terreno. Entonces, aquí tenemos diferentes tipos de mapas. Eh, los principios cartográficos básicos para hacer un mapa es el diseño, el uso de símbolos y los textos. Más adelante voy a explicar con una imagen cómo o qué partes lleva un mapa específicamente. Ahora, ¿qué es la escala? Un mapa puede verse como una descripción del mundo real a través de formas simbólicas y también de formas geométricas. Entonces, estos llevan una escala. O sea, ¿cómo representamos de alguna manera un centímetro? O mejor dicho, un kilómetro o 1000 kilómetros en un centímetro. Esto que yo estoy explicando ahorita se le conoce como escala. A ver, la escala indica la relación entre la longitud de una distancia determinada en la realidad y la longitud de esa misma distancia, tal y como se representa en el mapa. Así, si una distancia de 8 kilómetros se representa en el mapa con una longitud de línea de 4 centímetros, la escala de ese mapa sería 4 centímetros sobre 8 kilómetros. Entonces, ¿qué significa esto? Que 4 centímetros en el mapa son 8 kilómetros en la vida real, o 4 centímetros es igual a 800.000 centímetros. Lo que sería esto, si tú le sacas cuarta y cuarta, sería que un centímetro es igual a 200 centímetros, 200.000 centímetros en la realidad. Punto aparte y algo que deben saber y memorizar es que la escala de mapa del Perú siempre tiene que hacerse de 1 en 1.000.000 y la de la Carta Nacional del Perú es de 1 en 100.000. Mira, aquí tenemos un mapa geológico que es 1 en 1.000.000. Siempre, cualquier tipo de mapa, pero que se haga del Perú, se hace en la escala de 1 en 1.000.000. Y estas son las partes del mapa que mayormente se utilizan. Deben tener una leyenda, deben tener su escala, textos con los nombres de los lugares o otras informaciones, lugares específicos, el título sobre qué estamos haciendo el mapa, debes tener tus paralelos y meridianos, y obviamente la flecha de orientación o punto cardinal. ¿Sí? Esto sería se podría decir, lo más importante para entender lo que es el tema de cartografía.